Hola, bienvenidos de nuevo a una sección más. En este caso vamos a tratar el pago de nómina en Colombia, una nómina mensual con una plantilla genérica que ya la tengo pues previamente organizada para adelantar y no irnos muy largo en el tema y en la explicación. Y tenemos aquí todo lo que se necesita para liquidar la nómina con una plantilla, vuelvo y repito, de manera genérica. Tenemos 4 empleadas con un salario mensual y los días que trabajan. Perfecto. Entonces, para que nos vaya rindiendo, vamos haciendo los cálculos y vamos haciendo y vamos dando algunas explicaciones, algunas consideraciones para que las vayan anotando y lo tengan muy presente. Para yo calcular el salario, pues decimos que si la persona tiene un salario de 1.150.000 como Wendy y trabajó los 30 días, pues el salario para ese mes serían 1.150.000. Lo mismo pasaría con la compañera Nayibe, que tiene un salario de 2.300.000, pero resulta que si trabajó los 30 días no habría modificaciones. En el caso de Juliana y de Julita trabajaron Juliana 25 días y Julita 26 días. Recuerden que hay licencias no remuneradas, que hay circunstancias en que el empleado pues no puede trabajar por cualquier circunstancia, entonces tenemos que tener en cuenta eso para el salario. Perfecto. Entonces, vamos aquí a mirar cómo calculamos estos 25 días. Pues tenemos un salario de Juliana, el cual lo dividimos mm, por 30 días, nos va a dar el salario por día y lo vamos a multiplicar por los 25 días. Perfecto. Entonces ahí tenemos un salario de 833.000. Mire que no se le paga el millón completo porque fueron 5 días que dejó de trabajar. Lo mismo pasaría con la compañera Yulita, que tiene un salario de 1.500.000. Vamos a dividirlo igualmente por 30 y ese valor lo vamos a multiplicar por los 26 días. Perfecto. Entonces ya nos da ese valor. Ok, perfecto. Ahí ya tenemos lo devengado de cada una de ellas. ¿Cierto? Precisamente teniendo en cuenta los días trabajados. La plantilla me va a decir, bueno, también hay que anotar el auxilio de transporte. El auxilio de transporte es para aquellas personas que tengan máximo 2 salarios mínimos legales vigentes. El salario mínimo legal vigente está en Colombia a 908.526 en el 2021 y el auxilio de transporte es 106.454. Perfecto. Entonces, 1.150.000 cumple con el auxilio de transporte, 106.454 pesos. No habría problema por ese lado. La de 2.300.000, vamos a mirar, aquí se pasó de los 2 salarios mínimos legales. Vamos a coger la calculadora y si decimos que el salario mínimo son 908.526 pesos, si lo multiplicamos por 2, nos va a dar 1.817.000. Entonces, por consiguiente, Nayibe no tiene derecho a auxilio de transporte. Cabe recordar que si la persona gana 1.818.000 pesos, ya no tiene derecho a auxilio de transporte. Si se pasó a partir de esta cifra, ya no tiene derecho a auxilio de transporte. Perfecto. Venimos y aquí la compañera Juliana tiene todo el derecho a auxilio de transporte y también la compañera Yolita, 106.454 de auxilio de transporte. Perfecto. Como pueden ver, la plantilla se me va moviendo, pues porque es una plantilla que yo ya tengo aquí estructurada, pero vamos a ir borrando para efectos de ir explicando entonces. Ahora resulta que hay que agregarle también a ese pago de nómina mensual, pues los auxilios de transporte, las comisiones, las bonificaciones al que tenga derecho esa persona, ¿cierto? En ese periodo. Aquí solamente puse unas horas extras para algunos empleados, no le puse comisiones ni bonificaciones, pero es bueno para que lo tengan presente. Perfecto. Ahora, el total de vengado, ¿cuál sería el total de vengado de esta persona? ¿Cierto? Entonces estamos hablando que el total de vengado sería el, el salario, ¿cierto? Ahora vamos a mirar entonces el salario de la persona. Mire que estamos hablando de un salario de 1.150.000, perfecto, y que le vamos a sumar el auxilio de transporte, le sumamos el auxilio de transporte y le vamos a sumar las horas extras, comisiones y bonificaciones si lo tiene.
Entonces, para Wendy Chichigua sería 1.436.454 pesos. Vamos entonces con Nayibe, que tiene un salario de 2 millones, un devengado de 1.300.000, pero igualmente le vamos a sumar auxilio de transporte que no tiene y le vamos a sumar las horas extras. Luego cogemos la tercera compañera, Juliana de Jesús, y el devengado le vamos a sumar el auxilio de transporte y le sumamos las horas extras. Luego vamos a hacer exactamente lo mismo con la compañerita Yulita, que tiene un devengado de 1.300.000, le vamos a sumar auxilio de transporte y le vamos a sumar horas extras que no tiene. Entonces sería 1.406.000. Como pueden apreciar, pues ya se me actualizó aquí el saldo total del devengado, son 6.542.696. Lo tengo con amarillo porque es un dato que vamos a coger ahorita. Auxilio de transporte total son 319.000 y el total de salario son 5.950.000 de sueldo. Perfecto. Ahora vamos con, eso es el total de vengado. Ahora lo que vamos a hacer es entonces las deducciones. Tenemos deducciones de salud y pensión, que es lo normal. Entonces vamos a arrancar con la salud. Perfecto. Vamos entonces a calcular. Esto es igual, abramos paréntesis. ¿Cómo calculamos la pensión? Entonces, la salud. La salud es el valor de vengado, pero tenemos que restarle el auxilio de transporte. Para salud no tenemos en cuenta el auxilio de transporte y lo vamos a multiplicar por el 4%. Perfecto. Por el 4% que es de salud. Si venimos aquí, entonces aquí estamos viendo perfectamente que para el empleado salud es el 4% y para la pensión es el 4%. Perfecto. Aquí tenemos el total de parafiscales, lo que le corresponde al empleador y lo que le corresponde al empleado. Perfecto. Entonces seguimos con la plantilla y seguimos con las deducciones. Aquí resulta que salud para esta compañerita es entonces el total de vengado. Tenemos que abrir paréntesis. Total de vengado le vamos a restar el auxilio de transporte que no tiene. Cerramos y lo vamos a multiplicar por el 4%. Para la tercera empleada, abrimos paréntesis, el total de vengado menos el auxilio de transporte y lo multiplicamos por el 4%. Y la cuarta y última empleada, tenemos entonces el total de vengado, pero no se nos olvide abrir paréntesis para que nos funcione en Excel. Le restamos el auxilio de transporte, cerramos paréntesis, ya vamos a multiplicar por el 4%. Y ahí ya tenemos la pensión. Ahora bien, la pensión se nos actualizó inmediatamente porque la pensión es exactamente el 4%. Miremos que acá tenemos el dato 4% también. Perfecto. Entonces, ya se nos actualizó. Vamos a quitar todos estos valores porque la plantilla me va actualizando. No me interesa pues que me actualice porque no estoy en la oficina ni me están solicitando un informe. Estoy explicándoles a ustedes el procedimiento para que lo tengan bien presente. Continuemos entonces, fondos. Aquí en deducciones pueden haber un montón de deducciones, embargos, préstamos, en fin. Lo normal que existe en las empresas son los fondos de solidaridad, que es un fondo que tiene algunas normas, aquellas personas o empleados que devengan más de 2, 3 salarios mínimos legales vigentes, pues les hacen alguna deducción de nómina, es para poder entonces ser solidarios con los compañeros que lo necesitan y eso es permitido, es un acuerdo. Tenemos también el fondo de empleados, que son como especie de natilleras, donde hacen rifas, paseos y van a generar unos intereses para que al final del año, pues para la época de Navidad se liquide y ese fondo pues va a ser una ganancia para Navidad para todos los empleados. Existen algunas empresas, en otras no. En este caso pues lo puse como para explicarles, pero no le puse ninguna cifra. Pueden haber otras deducciones también. Cualquiera que exista, hay que agregarle aquí en las deducciones. Ahora bien, si vamos a hablar del total de deducciones,
Entonces vamos a hablar del total de deducciones de la primera compañerita. El total de deducciones va a ser, entonces, tenemos salud más la pensión más el fondo. Perfecto. Entonces son 106.000, pero sabemos que no tenemos fondo, entonces va a ser exactamente igual para esta compañerita. Este valor más el valor de la pensión, pues le damos igual porque no tenemos en el fondo absolutamente nada. Entonces venimos y tenemos salud más la pensión y no tenemos más deducciones. Y para la cuarta empleada, entonces tenemos también exactamente la salud, le tenemos que sumar la pensión y nos va a quedar en ese valor. Perfecto. Ahora, ya tenemos el total de deducciones de cada uno. Y vamos ahora sí a mirar, a determinar cuál es el neto a pagar de cada una de ellas. Entonces, vamos a arrancar con la primera empleada. El neto a pagar de la primera empleada es el devengado, que aquí lo tenemos, le vamos a restar el total de deducciones. Muy sencillo. Y ahí ya tiene un valor. La segunda empleada, con 4 empleadas, es como para que vayan visualizando y se les quede grabada los cálculos, cómo los hacemos. El neto a pagar de la empleada número 2 es el total de vengado. Vamos a restar el total de deducciones. Perfecto. La tercera empleada es exactamente lo mismo. Total de vengado menos total de deducciones. Y lo mismo hacemos con la cuarta empleada, con Yulita, Diana, que tenemos el de vengado, le restamos el total de deducciones. Ahí me actualizó ya. El neto a pagar por el empleado, y vamos a colocarle así, es 6.044.829 pesos. Perfecto. Pues ahí ya podemos apreciar un poquito más y tenemos el dato exacto. Muy bien, entonces, una vez realizada esta plantilla, necesitamos algunos valores que yo ya dejé ahí en cuadritos para poder hacer la base o calcular la base de liquidación, que aquí ya está, vamos a borrarla. La base de liquidación del empleador es un valor que ellos hacen el cálculo para poder saber cuál es el costo del empleado. Recuerden que hay para fiscales, tenemos las provisiones de las prestaciones sociales, entonces tenemos que calcular, hacer el cálculo totalmente. Entonces aquí tengo otra plantillita. La primera es la plantilla de nómina, sencilla, y ya da el total de vengado para cada empleado y el total de todos los empleados. Ahora le estoy agregando aquí para el ejemplo lo que le cuesta y lo que tiene que pagar el empleador por la nómina. Perfecto, entonces aquí vamos a tener el tratamiento de todo lo que son los parafiscales y las provisiones. Vamos entonces a empezar a trabajar esa parte. Listo. La base de liquidación, que aquí debería tener el valor, es esta de acá. Vamos a calcularla de la siguiente manera. Vamos a darle un igual. Y resulta que es el total de vengado, y vamos a mirar cuál es el total de vengado. Mire que aquí tenemos un total de vengado, que es este valor, ¿cierto? Total de vengado, nos tenemos que ir, no me puedo mover de acá, tengo el total de vengado, y a ese total de vengado yo le voy a restar el auxilio de transporte, ¿cierto? Para poder hallar la base de liquidación. Y el auxilio de transporte total, mírenlo acá, y ahí sí yo digo que tengo una base de liquidación de 6.223.333. O sea, vuelvo y repito, para la base de la liquidación es el total de vengado y le vamos a quitar el auxilio de transporte. Recuerden que el auxilio de transporte es un tratamiento especial porque es solamente para el desplazamiento del empleado a la empresa. Resulta que el empleado en muchas ocasiones no recibe auxilio de transporte, en las vacaciones no se tiene en cuenta porque no se tiene que desplazar, si gana más de 2 mínimos legales vigentes tampoco lo requiere, entonces siempre lo excluyen de la base de liquidación del empleador. Perfecto. Muy bien. Inclusive, para calcular las vacaciones, pues, como ya lo dije anteriormente, no lo tienen presente. Ya calculamos la base de liquidación del empleador. Perfecto. Ahora vamos a los parafiscales. Aquí tenemos, y miren que aquí tenemos unos cálculos. Vamos entonces a borrar el contenido porque en la medida que yo voy moviendo aquí se me va moviendo. Vamos a explicarlo. Mire que aquí abajito estamos hablando de las provisiones para prestaciones y aquí tenemos también total para fiscal. Y mire que aquí tenemos los porcentajes que le corresponde al empleador y lo que le corresponde al empleado. Perfecto. Entonces vamos a arrancar con el SENA.
Para eso tenemos la base de liquidación. Entonces cogemos la base de liquidación, que son 6.223.000, y la vamos a multiplicar por el 2%. 2%, y ya tenemos un valor del SENA. El Instituto de Bienestar Familiar es igual a la base de liquidación y la vamos a multiplicar por el 3%. Y ya tenemos un valor. Caja de compensaciones, la base de liquidación multiplicada por el 4%. Perfecto. Ahí lo tenemos ya. Tenemos este valor y nos da exactamente los 560.100, valor que tenemos aquí también para que lo tomemos como referencia. Perfecto. Ahora vamos para la seguridad social. En la seguridad también tenemos en cuenta la base de liquidación, por eso estamos en este cuadro que es de la empresa. Entonces la salud sería para estos empleados, para el total sería la base de liquidación y la vamos a multiplicar por 8,5%. Perfecto. Ahora miren que aquí tenemos 8.5, 12.5. El empleado es el 4. Entonces aquí ya el 12.5, 8.5 más 4, están los 12.5. 4 que le deducen de pensión al empleado. Entonces 12 más 4 serían los 16%. ¿Listo? Entonces ahí ya tienen ustedes para que puedan tener en cuenta. Miren que la pensión, vamos a hacerle la pensión, y estamos hablando de la base de liquidación multiplicada por el 12%. 12%. Perfecto. Y luego vamos a la ARL. Importante lo de la ARL. Ojo con eso. ¿Qué pasa con la ARL? La ARL, aquí nos está hablando que tenemos ARL, riesgos laborales. Tenemos riesgo 1, 2, 3, 4. Creo que hay otros que los que más comunes y los que más trabajaríamos son estos. Entonces, mire que aquí tenemos un valor mínimo de riesgo y un valor máximo de riesgo en el rango 1. ¿Cierto? Normalmente el rango 1 son los oficinistas, que no tenemos o no tienen tanto riesgo. El riesgo 2 son bares, hotelería y turismo, pero el riesgo 3 ya estamos hablando de trabajos más forzosos, de mayor riesgo, que estamos de pronto levantando bultos, cajas, o estamos en condiciones donde nos puede caer algo encima, construcciones, en fin, toda esa carreta. Entonces, ¿qué va a pasar? Que mientras más riesgo, lógicamente que el porcentaje siempre va a ser mucho más alto. Perfecto. Normalmente trabajamos 0.522 o el 1.044. Perfecto. Ya eso nos lo dice la empresa y depende también. Vamos a ponerle a este el 1.044, riesgo 2. Entonces, aquí vamos a tomar entonces la base de liquidación y la vamos a multiplicar en este caso hipotético, C1 punto, vamos a mirarlo aquí, 1.044, ese punto no me da, debe de ser la coma, 1,044%, que no me vaya a pasar. Y lógicamente que ahí tenemos ya 1.340.000 en cuanto a la seguridad y a los parafiscales, lo que le corresponde al empleador. Perfecto. Ahora vamos para las provisiones. Perfecto. Aquí estamos hablando también de las provisiones. Nos decimos que la prima es el 8.33% mensual, las cesantías 8.33% mensual. Recuerden que son los mismos porcentajes. Interés a la cesantía es el 1% mensual, porque recuerden que es el 12% anual, y las vacaciones 4.17. ¿Por qué? Aquí es importante aclarar. ¿Por qué las vacaciones 4.17? Porque es la mitad de 8.33. Si tenemos que la prima es mensual, 8.33, la cesantía es mensual, 8.33% para provisionarlo, las vacaciones es la mitad precisamente, 15 días, o sea, 4.17%. Ya teniendo eso bien claro, mire que aquí tenemos la información para que la tomen de ahí, y venimos acá y entonces vamos a calcular la prestación, las provisiones sociales. Perfecto. ¿Y cómo vamos a calcular las provisiones? Vamos a hacerlo de la siguiente manera. Vamos a calcular acá la primerita, entonces le damos igual porque estamos en Excel y me está diciendo que para eso tengo que tomar
el devengado. Entonces vamos a mirar el total devengado y aquí tengo el total devengado y ese devengado lo vamos a multiplicar por 8,33%. Ya tenemos un valor. Vamos a hacer las cesantías, es exactamente lo mismo, pero repitámoslo. El total devengado lo vamos a multiplicar por 8,33%. Nos va a dar exactamente lo mismo. Los intereses a las cesantías. ¿Cómo manejamos los intereses a las cesantías? Muy sencillo. Igual, total devengado por el 1% mensual. Y luego, mire que las vacaciones, me dice, las vacaciones se liquidan sobre el salario del empleado. Perfecto. Entonces venimos aquí, yo no voy a tomar el total devengado porque las vacaciones no reciben auxilio de transporte, entonces vamos a hacer aquí lo siguiente. Las vacaciones son el total del sueldo, por eso tengo yo aquí separado que tengo un sueldo. Cogemos el sueldo perfectamente y lo vamos a multiplicar por 4,17%. Perfecto, mire que ahí me va actualizando toda la tabla, pero hay que tener en cuenta esas apreciaciones, como no en las vacaciones no tenemos en cuenta el auxilio de transporte para provisionarlo tampoco. Entonces el empleador lo que hace es tomar el total de sueldo, perfecto, que es diferente al total de vengada. Entonces aquí ya nos dice que tenemos un prima, cesantía, intereses y vacaciones de provisiones totales, 1.403.555. ¿Estamos correctos? Perfecto. Ahora, aquí me dice, aquí no actualizó algo. Vamos a quitarlo. Me dice que cuál es el total en parafiscales, seguridad social y prestaciones. Entonces vamos a hacer lo siguiente. En parafiscales, y nos venimos para la casilla de parafiscales y tenemos 560.000. Perfecto. Para poder realizar ese. Entonces simplemente le damos igual. Luego la seguridad social. La seguridad social me dice que el total de seguridad social, véanlo acá, tenemos 1.340.000 y le vamos a dar igual. Luego las prestaciones sociales, igual, y venimos que para las prestaciones sociales tenemos este valor, ¿cierto? Y le damos, y ahora sí nos dice que tenemos 560, 1.340.000 y prestaciones sociales tal y tal. Vamos a totalizarlo, vamos a dar una sumatoria, y él nos dice que son 3 millones, vamos a colocarlo también para que lo tengamos ahí presente, ese dato. Perfecto. Muy bien, ahora, aquí me dice, ¿cuál es el gran total? El gran total, ¿yo de dónde lo calculo? Mire que aquí me está diciendo que el gran total va a ser este, porque entonces el gran total, vamos a hacerlo de una vez. Está diciendo que es el total de vengado. Vamos a mirar si tengo acá un total de vengado. Perfectamente. Le vamos a sumar los parafiscales. Y aquí tenemos los parafiscales. Le vamos a sumar la seguridad. Y le vamos a sumar las prestaciones. Mire que entonces el gran total que iría a pagar un empleado, esto es, digamos que el costo de la nómina al empleador. Podríamos llamarlo así, de esta manera, porque este sería el costo de la nómina al empleador. Perfecto. Y ahí entonces ya tendríamos ya calculado absolutamente todos los valores que requiere una plantilla, pero entonces vuelvo y repito, la plantilla de nómina solamente sería esta de acá, esta plantilla de nómina, ¿cierto? Esto es la plantilla de nómina de un mes cualquiera. Ahora, le agregué también aquí abajo los valores y la base de liquidación del empleador para poder calcular los parafiscales, la seguridad y todas las prestaciones y provisiones de prestaciones sociales. Y tenemos aquí los cuadritos para el ARL, el total de parafiscales que le corresponde al empleado y al empleador y las prestaciones. No siendo más, les agradezco mucho su participación, su atención y espero que les sirva de gran ayuda
esta información y tienen una plantilla que pueden retomar para poder trabajar académicamente y a nivel laboral. Hasta una nueva oportunidad. Muchas gracias.